Hola, un saludo y hoy quiero hablarles sobre el ABC de los riñones, cómo funcionan, para qué sirven, qué hacen, cómo se descomponen, qué pasa cuando se descomponen, así de manera muy básica. Y siempre que me viene a la mente la función renal, ineludiblemente siempre me viene a la cabeza una de las patologías crónicas que convierte a nuestro país en términos de salud pública en un infierno, que es la diabetes. Fíjate que la diabetes es terrible para la actividad de los riñones porque la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica. Si tú lees en promedio, si a un diabético en nuestra sociedad o en nuestro medio tú le diagnosticas ahorita la diabetes, la mayor parte de los diabéticos, porque no se cuidan, porque no les interesa, en un lapso de unos 12 o 15 años a partir de su diagnóstico, o antes si se cuidan todavía más mal, desarrollan datos de falla renal, y la falla renal es tremenda. Te voy a platicar por qué el riñón es tan importante y por qué una falla renal es tan catastrófica. Mira, esto que puse aquí antes de iniciar la clase lo hice para ahorrar tiempo, pero el riñón es el responsable de mantener el líquido que rodea las células en condiciones óptimas. De hecho, es el principal determinante de la composición iónica del líquido extracelular. Ya te voy a platicar. Fíjate, los riñones, la función renal es importante porque determina la concentración de todos los iones en el plasma. Cuando tú tienes una falla renal, tú observas que las composiciones iónicas de todos los iones en el plasma se modifican. Y hay un ion que hay que ponerle mucha atención, que es el ion potasio. En una falla renal se empiezan a elevar las concentraciones del ion potasio, y esto es grave porque es la concentración extracelular del ion potasio el principal determinante del potencial de membrana de todas las células. Bueno, te platico también que es importante el riñón porque regula el pH, la concentración de hidrogeniones que tenemos en el líquido extracelular. Determina la presión oncótica. La presión oncótica que juega un papel muy importante en el fenómeno de filtración a nivel de todos los capilares de nuestro organismo. Determina el volumen de sangre. ¿Qué tanto? ¿Cuál es el volumen normal de sangre? Depende de la actividad renal. Determina también la osmolaridad plasmática, es decir, el intercambio de agua que hay entre las células con su líquido extracelular, y determina la osmolaridad plasmática porque determina las concentraciones de sodio extracelulares del riñón. Y tú te debes de acordar que el principal determinante de la osmolaridad en el plasma es la concentración de sodio. De eso te vamos a hablar también. Determina el valor de la presión arterial. Eso es importante. Y también contribuye a la gluconeogénesis, es decir, a la formación de glucosa a partir de aminoácidos. No nada más el hígado es el único participante en la gluconeogénesis, el riñón es vital, y elimina los productos nitrogenados, es decir, el producto de desecho de todo el catabolismo de aminoácidos y participa en la producción de eritrocitos, porque produce una hormona que se llama eritropoyetina y juega un papel muy importante. Fíjate bien, vamos a borrar todo esto, que ya espero que estés aprendiendo, y te vamos a platicar. Fíjate la gran diversidad de cosas que hace el riñón, pero el riñón solamente tiene tres mecanismos operacionales para hacer todo esto. Un mecanismo renal sería la filtración de la cual vamos a hablar hoy. Otro sería la secreción a nivel de los túbulos renales, y otro sería el fenómeno de reabsorción. Entonces esto es interesante porque lo único que hace el riñón, o lo único que sabe hacer, son estas tres cosas, y con esas tres cosas regula todas las funciones que yo te he platicado. En esta clase nos vamos a enfocar en esta plática al proceso de filtración. Bueno, ahora fíjate bien, el producto final de la actividad renal es la producción de orina. Te platico esto porque algún día me invitaron a dar unas clases de diuréticos, de fármacos que aumentan el volumen de orina, a alumnos que
sexto semestre, quinto semestre, ¿no?, de la carrera de medicina. Entonces cuando empecé la plática les pregunté para qué servía el riñón. Y sabes que es muy triste, todos, aún los más avisados, los más sabios, me decían que era para hacer pipí, para formar orina. Considerar que lo importante del riñón es la formación de orina es como considerar que lo más importante de una fábrica es la producción de humo, que tal vez en términos filosóficos sí lo sea, pero para un médico esto no es relevante. El riñón es importante por todas las funciones que te hice y estos son los 3 mecanismos operacionales. Entonces vamos a hablarte un poquito del riñón y vamos a hablarte de generalidades de la estructura del riñón para entender la función. Entonces vamos a borrar todo esto. Ya aquí pinté un riñoncito y tú te acuerdas, porque te lo enseñan desde que empiezas a estudiar medicina, que si tú agarras el riñón tiene forma de frijol, es un frijol. Si tú agarras al riñón y lo partes a la mitad, tú vas a ver estas estructuras que están perfectamente delimitadas. La parte externa del riñón, esta parte sería la corteza del riñón, la corteza renal. Y la parte interna es la médula renal. Son 2 partes importantes, la corteza y la médula. Ahora, fíjate la cuestión interesante. Es en la corteza donde se encuentran los glomérulos. Ahorita te voy a platicar, pero antes de que te hable de los glomérulos, un recordatorio muy básico de tus lecciones de anatomía. Tú te acuerdas que hay 2 arterias renales, una derecha y una izquierda, y cada una de ellas entra por el ilio a sus respectivos riñones. En el momento que entra en el ilio, la arteria renal se divide en una rama anterior y en una rama posterior. No importa qué rama sea, la anterior o la posterior, cuando llegan al riñón, pasan en medio de las pelvis, se bifurcan estas arterias, la anterior y la posterior, y dan unas arterias pequeñas que se llaman arterias interlobales que están entre las pelvis renales. Al llegar exactamente la arteria interlobar, al llegar al límite en donde está la corteza y la médula, viene así, cambia de 90 grados, se hace perpendicular y ahora se llama arteria arcuata. Arteria arcuata. Entonces vamos a pintar aquí, fíjate bien, esto que te estoy pintando acá sería la arteria interlobar, y luego se forma la arteria arcuata. Esta es la arteria arcuata. Esto que estamos pintando aquí sería el límite entre la corteza y la médula. Esto sería la corteza renal y esto sería la médula. Y entonces ya tenemos la arteria arcuata. Imagínate ahora que de la arteria arcuata salen otras bifurcaciones perpendiculares, pero estas ya están en la corteza, y estas bifurcaciones se llaman arterias interlobulillares, chiquitas. Bueno, imagínate que es un pino, la arteria interlobulillar, y da ramas. Estamos poniendo las ramas que dan. Estas son las ramas que dan las arterias interlobulillares. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que esas arterias interlobulillares dan origen a una arteriola que se llama arteriola aferente, y esta da origen al capilar glomerular. Aquí vamos a poner otra arteriola aferente y aquí vamos a poner a otro capilar glomerular. Serían como las esferas de un árbol de Navidad, las ramificaciones que salen de las arterias interlobulillares. Pero lo más interesante es que si tú tienes una arteriola, un capilar, deberías esperar tener una vénula, pero en el sistema renal ocurre algo extraño. No es una vénula, sino es una arteriola a la que vamos a llamar arteriola eferente y una arteriola aferente. Es decir, que cada capilar glomerular está escoltado por 2 sistemas arteriales, uno que le da chance de entrar a la sangre al interior de él y otro que le permite la salida de sangre, pero son arteriolas. ¿Sí me queda claro? Y es aquí, a nivel de los capilares glomerulares, donde se lleva el proceso de filtración. Pero antes de que yo te siga platicando de la filtración, te voy a platicar un detalle muy interesante, muy importante. Voy a borrar esto. Y entonces, esto que te estamos platicando de los capilares glomerulares, la arteriola eferente y eferente, sería como la irrigación funcional del riñón, la irrigación funcional que tiene el riñón. Es decir, ahí ocurre el famoso proceso de filtración. Pero la pregunta, ¿qué arterias o de dónde provienen las arterias que le dan oxígeno, aminoácidos, nutrientes, glucosa al parénquima pulmonar? ¿De dónde provienen? Y aquí te voy a enseñar un detalle que siempre como médico debes tener en tu cabezota, porque es un problema en la práctica clínica interesante. Bien, vamos a pintar esto que te estoy pintando aquí.
sería la arteriola aferente. Esto sería la arteriola aferente. Esto es el capilar glomerular, que te lo estoy pintando acá, y esto sería la arteriola eferente. Ahí está la arteriola eferente. Arteriola eferente, arteriola aferente. El flujo de la sangre básica. Entonces resulta que los vasos sanguíneos responsables de alimentar al parénquima renal son unos capilares que se llaman peritubulares. Vamos a ponerte aquí a los capilares peritubulares. Estos serían los capilares peritubulares. Vamos a ponerle el nombre, capilares peritubulares. Los capilares peritubulares. Pero fíjate ahora la siguiente cuestión. Yo te he dicho que los capilares glomerulares se localizan en la corteza renal. Y esto que vamos a pintar acá sería el límite entre la corteza y la médula. Bueno, esos capilares glomerulares dan unas ramificaciones que se llaman vasos rectos. Y estos vasos rectos descienden hacia la médula renal. Pero esos vasos rectos se adhieren como enredaderas en la otra parte de la nefrona, que sería el sistema tubular, y esos vasos rectos le permiten oxigenar y intercambiar sustancias nutritivas y de desecho con las células epiteliales del sistema tubular. Entonces los vasos rectos están desplazándose hacia la médula, irrigan perfectamente todos los componentes tubulares, y luego el vaso recto vuelve a subir, formando una U hacia el capilar peritubular. ¿Sí me explicó? Y así es como ocurre la irrigación. ¿Por qué te platico esto y por qué te comento esta situación? Bueno, resulta que cuando una persona tiene un estado de choque, la presión arterial disminuye la presión arterial. Y entonces, cuando disminuye la presión arterial, el riñón deja de funcionar y vamos a ver que deja de pasar sangre al capilar glomerular. Pero deja de pasar sangre en un estado de choque porque hay un juego entre el tono de las arteriolas aferentes y eferentes que impide que siga pasando sangre hacia el capilar glomerular. ¿Por qué te platico esto? Porque en el capilar glomerular ocurre el proceso de filtración. Entonces lo que hace el sistema es evitar la pérdida de agua cerrando la tubería. O sea, estás en estado de choque. Pero la tragedia es que al ya no pasar sangre por el capilar glomerular, los capilares tubulares dejan de recibir sangre, los capilares peritubulares dejan de recibir sangre. ¿Y qué crees? Esto te condiciona una necrosis tubular, se necrosan las células epiteliales. Te voy a platicar un caso clínico que es relativamente común, pero me tocó verlo. Un día estaba yo en mi casa en la noche y me toca una vecina que sí podía ir a ver a su niña. Llegué, fui a ver a la niña y la niña estaba chocada, y resulta que la mamá me había dicho que tenía una diarrea tremenda y hacía pura agua, y había hecho como 20 veces agua en todo el día. Entonces la niña estaba en estado de choque por pérdida de volumen, por hipovolemia. Entonces cuando se choca el riñón, cuando hay un estado de choque, se cierra la tubería, pero te llevas de corbata al sistema nutricio del riñón. Entonces ya llevamos a la niña a un hospital pediátrico que estaba cerca de ahí, y a la niña le pusieron cargas de solución. La niña se recuperó muy padre, y al otro día la dieron de alta a su casa, y fin de la historia. A la otra noche me vuelve a tocar la misma señora, que sí puedo ver a su niña porque ve que como que está mal, que está hinchadita, y aparte está haciendo muy poca pipí, y la pipí que hace es color Coca-Cola. Pues ahí vamos de nuevo al pediátrico, y resulta que la niña tiene una insuficiencia renal, y es una condición normal. Cuando una persona está chocada, más o menos un 30-40% de personas que están en estado de shock hacen una insuficiencia renal aguda, secundaria al estado de shock, porque se dejaron de irrigar o dejaron de recibir sangre. Las células epiteliales hacen una necrosis tubular, una insuficiencia renal aguda. Y esa insuficiencia renal aguda dura
lo que se revitaliza el túbulo renal entre una semana y media, 2 semanas. ¿Sí? Entonces no pierdas de vista los famosos capilares peritubulares. No es para pasar un examen. Esta mala conexión en serie hace que ocurran insuficiencias renales después de un estado de choque. Acuérdate de eso porque es algo muy común. Bueno, vamos a borrar todo esto. Ya no te voy a platicar más de estas cositas. Voy a borrar el famoso riñón. Ya ahora vamos a quedarnos con este dibujo. Y fíjate bien lo que te vamos a platicar de este lado. Esto que estamos pintando sería la arteriola aferente, la arteriola eferente, y esto sería el capilar glomerular. El capilar glomerular tiene un casco de astronauta. Ese casco de astronauta que lo está cubriendo es la famosa cápsula de Bowman. Y la cápsula de Bowman desemboca o da inicio al sistema tubular. Al sistema, lo que se filtra del riñón, el agua que se filtra, el líquido que se filtra, va al sistema tubular, al cual te voy a explicar, hasta finalmente llegar a los ureteros y formar y producir orina. Pero bueno, este sistema tubular está conformado por una estructura inicial, que es la que está en contacto con la cápsula de Bowman, que se llama túbulo contorneado proximal. Y el túbulo contorneado proximal lo vamos a dividir en 3 regiones. Lamentablemente se divide en 3 regiones porque cada región hace funciones diferentes con respecto a la absorción. Entonces fíjate qué cosa. El primer segmento le vamos a llamar S1, segmento 1. El segundo sería el S2 y el S3. Luego, el túbulo contorneado proximal da origen a una estructura que es el asa de Henle, que tiene una parte descendente, forma una U, y ahora va para arriba y forma la parte ascendente. Debes acordarte tú siempre que a la parte final del asa de Henle tiene un segmento grueso. El segmento grueso del asa de Henle siempre es ascendente, siempre se localiza de manera ascendente. Y fíjate bien, el segmento grueso del asa de Henle se conecta con el famoso túbulo contorneado distal. Pero la conexión entre el túbulo contorneado distal y el segmento grueso del asa de Henle ocurre a través de una estructura especial que se llama mácula densa, de la cual te voy a platicar en un ratito y te lo vamos a detallar muy bien. ¿Sí? Ahora, esto es lamentable porque cuando uno estudia medicina, pues ya tiene que aprender mucho, ¿no? Pero resulta que el túbulo contorneado distal, en términos funcionales, se divide también entre regiones, como dividimos el túbulo contorneado proximal. Y estas 3 regiones, la primera sería el túbulo contorneado distal propiamente dicho. La segunda región del túbulo contorneado distal sería el túbulo conector, y la tercera región sería el túbulo conector inicial. ¿Sí te queda claro? Sería el túbulo conector inicial. Ahora, toda esta estructura que te estoy pintando recibe el nombre de nefrona, los capilares glomerulares, el sistema tubular, y un riñón tiene aproximadamente como 1.200.000 nefronas. Pero cada una de las, 400 nefronas desembocan en una estructura común que sería el túbulo colector. El túbulo colector tiene diferentes regiones. Tiene una parte que se llama túbulo colector cortical, porque se ubica en la corteza. Tiene un túbulo, y este sería el túbulo colector medular. Pero el túbulo colector medular a su vez se divide en una parte que es el túbulo colector ¿cómo se llama? Inicial, y el túbulo colector distal. ¿Se me explicó? O externo o interno, como tú quieras decirlo. Y esa es la parte que constituye una nefrona. Sí está clara la idea. Ahora, antes de que yo te platique cómo funcionan los riñones, hay que aprenderse unos detalles sobre sobre términos que se usan para hablar del riñón en la práctica clínica. Y uno de ellos sería el concepto de flujo plasmático renal. Bueno, vamos a poner primero flujo sanguíneo renal. Yo te platico cuál es. Flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal se refiere a la cantidad de sangre que entra a los riñones. Para esto deja que te platique un detalle. Cuando uno habla de riñón, está hablando malamente de los 2 riñones. Debería ser los riñones, ¿no? Pero hablamos de riñón. Tenemos 2 riñones, entonces si yo hablo de riñón o riñones, es exactamente lo mismo, aunque parezca una estupidez, ¿no? Bueno,
Entonces, cuando yo hablo de flujo sanguíneo renal, me refiero a la cantidad de sangre que está ingresando a los riñones en un minuto. Y cada riñón recibe 600 mililitros de sangre en un minuto, lo cual te da un flujo sanguíneo renal total de 1200 mililitros. 1200 mililitros. Es decir, que el flujo sanguíneo renal en condiciones normales tiene un valor de 1200 mililitros por minuto. ¿Sí me explico? El flujo sanguíneo renal tiene ese valor. Ahora, hay otro concepto que se llama fracción renal. Fracción renal. ¿A qué me refiero o qué quiero decir con la fracción renal? Bueno, cuando hablas de fracciones, siempre porcentaje, fracción, porcentaje, ¿no? Y fracción renal quiere decir qué porcentaje del gasto cardíaco está recibiendo el riñón en un minuto. Si yo te digo que el flujo sanguíneo renal es de 1200 mililitros por minuto y el gasto cardíaco es de 5 mililitros en un minuto, quiere decir que en condiciones normales los riñones están recibiendo un volumen, un porcentaje del 20% del gasto cardíaco. Perdón, del 25% del gasto cardíaco. Este es el volumen de sangre que está arribando, el porcentaje de sangre que está arribando a los riñones, a los dos riñones, Quiere decir que de toda la sangre que está expeliendo el ventrículo izquierdo, la quinta parte va a los riñones. Y fíjate qué cuestión más importante. Aprendemos lo siguiente: para que un riñón funcione padre, para que los dos riñones funcionen padre, necesitan recibir un aporte importante de sangre. Si tú disminuyes este volumen de sangre, los riñones dejan de funcionar. O sea, en ese aspecto son muy exigentes. Acuérdate de lo que te platiqué de la chava, de la niña esta que tuvo un choque hipovolémico y tuvo una falla prerrenal, una insuficiencia prerrenal, ¿no? Por estado de choque. Bueno, ahora hay otro detalle muy importante, y hay otro concepto que se llama flujo plasmático renal. Vamos a ponerlo, flujo plasmático renal. Entonces, fíjate qué cuestión más importante. Los riñones no limpian sangre. Los riñones no limpian sangre. Para eso no sirven los riñones. Los riñones limpian el agua que está en la sangre, el plasma. ¿Sí me explico? Depuran plasma. Si tú tienes a una paciente diabético con una hemoglobina glicosilada de 15, de 12, etcétera, etcétera, pues cuando la sangre pasa por los riñones, pues no la van a desglicosilar, no le van a quitar el glucosa. Lo que hacen los riñones es limpiar plasma, no sangre. Entonces, usamos un concepto que es el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal. Y tú te acordarás que yo te dije que el flujo de sangre renal es de 1200 mililitros por minuto. Entonces, si tú tienes a un paciente que tiene una persona que tiene un hematocrito del 45%, que quiere decir que el 45% de su sangre son eritrocitos y el 55% es plasma. Si tú haces una regla de 3 de estos 1200 mililitros, sacas el 55%, te va a salir un flujo plasmático renal de 650 mililitros por minuto. Este es el volumen de plasma que corresponde al flujo plasmático renal. Esto es el volumen de plasma. Este es el volumen de plasma que están recibiendo los dos riñones en un minuto. ¿Sí te queda clara la idea? Entonces, los riñones limpian plasma, no limpian sangre. Y por eso es importante el concepto de flujo plasmático renal. Obviamente sale sobrando que si disminuyes el flujo sanguíneo renal, disminuye la cantidad de plasma que entra al riñón y los riñones limpian menos plasma de los que deben limpiar. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a platicarte detalles interesantes, detalles importantes, ¿sí? Y uno de ellos es el siguiente. Fíjate que te vamos a platicar. Hay un concepto que se llama filtrado glomerular. Filtrado glomerular. Y vamos a ponerlo aquí, filtrado glomerular. El filtrado glomerular es el líquido que se filtra en las nefronas de todos los riñones en un lapso de 1 minuto. Vamos a ponerlo así. Y entonces esto que estoy pintando sería el capilar glomerular. Vamos a pintar aquí el capilar glomerular. Esto sería la arteriola eferente y esto sería la cápsula de Bowman. Esto es la famosa cápsula de Bowman. Entonces,
Cuando el líquido pasa, cuando la sangre pasa por el filtrado glomerular, ocurre el proceso de filtración. Y vamos a platicarte un detalle importante del proceso de filtración, que está obviamente ligado al filtrado glomerular, pero quiero que mostrarte este detalle. Fíjate. Vamos entonces a analizar un capilar glomerular, y esto que te estoy pintando es un capilar glomerular. Esto sería una célula endotelial, esto sería otra célula endotelial, otra célula endotelial, otra célula endotelial. Y tú te acuerdas que las células endoteliales, como cualquier otra célula epitelial, descansan sobre una lámina basal, la cual estoy pintándote aquí, la lámina basal. Bueno, resulta que la lámina basal juega un papel muy importante. Para esto, una de las características que tienen los capilares glomerulares es que tienen hoyos, tienen hoyos, están llenos de hoyos, están llenos de hoyos, están llenos de hoyos. Esos hoyos son las fenestras. Y entonces, ¿te acuerdas también que yo te he dicho que hay una, lo platicé en clases anteriores, un concepto que se llama la presión hidrostática capilar? Pero aquí vamos a ponerle apellido y vamos a decir presión hidrostática capilar glomerular, que se refiere a la presión que tiene la sangre en condiciones normales, bueno, a la presión que tiene la sangre cuando pasa a través de un capilar, en este caso el capilar glomerular. Las personas que han estudiado esto, han hecho mediciones, han llegado a la conclusión de que la presión hidrostática capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio, 60 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza o la presión que tiene la sangre cuando pasa por el capilar glomerular. Entonces, aquí uno siempre debe aprender comparando. En los capilares sistémicos, los capilares que están en todo mi organismo, si tuvieras el valor de la presión hidrostática capilar, es un valor que ranguea entre 15 a 20 milímetros de mercurio. Quiere decir que la presión que tienen los capilares glomerulares es 3 veces mayor que la presión que tienen todos los capilares sistémicos. Son vasos que reciben una presión elevada de sangre. Esa presión elevada de sangre condiciona que por las fenestras, por los hoyos que tienen los capilares glomerulares, salga mucho líquido hacia la cápsula de Bowman. Aquí está drenando ese líquido que se está drenando con esa alta presión hidrostática capilar. Ahorita te voy a platicar por qué es tan alta la presión hidrostática capilar en los glomérulos, pero bueno, vamos a ponerle ahorita este valor de 60 milímetros de mercurio. Y entonces, fíjate qué cuestión interesante. La cápsula de Bowman está cubriendo al capilar glomerular, pero la cápsula de Bowman perdón, una disculpa, pero se me le acabó el almacenaje a la tarjeta de la cámara y se cortó esta porquería. Bueno, le estaba platicando entonces de las fuerzas de filtración a nivel del glomérulo renal, y yo te decía que la presión hidrostática capilar tiene un valor de 60 milímetros de mercurio, que es una fuerza que hace que salga líquido del capilar hacia la cápsula de Bowman. Este líquido que está cayendo a la cápsula de Bowman, por el hecho de existir y estar ahí, genera una presión que se opone a la salida del mismo líquido. Y las personas que han medido el valor de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman han descubierto que tiene un valor de 18 milímetros de mercurio. Entonces, fíjate bien, ya tienes dos fuerzas en el sistema que están metiendo y sacando líquido, las dos fuerzas hídricas, ¿no? la del capilar y de la cápsula de Bowman. Pero en este intercambio de sustancias en el proceso de filtración del capilar glomerular, existe un tercer participante que correspondería a la presión oncótica plasmática del capilar glomerular, y ahorita te vamos a explicar esto. Entonces vamos a poner aquí este parámetro, que es la presión coloidosmótica o oncótica, como quieras decirle, osmótica del capilar glomerular. Y entonces deja que te platique algo muy importante. Te voy a platicar algo muy importante. A la cápsula de Bowman no se detectan proteínas en el líquido de la cápsula de Bowman, porque los capilares, ningún tipo de capilar secreta proteínas hacia el espacio que lo rodea. En este caso, las proteínas no salen del
que del capilar glomerular y por lo tanto en condiciones normales no tienes proteínas en la cápsula de Bowman. Eso implica que tú no vas a tener jamás en condiciones normales una presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Solamente tendrías los tres componentes, los dos hídricos y el de la presión coloidosmótica o oncótica capilar glomerular. Es decir, el efecto que generan las proteínas con el paso de agua a través de la membrana y a eso le llamamos la presión coloidosmótica plasmática. Pero te lo vamos a explicar de muy fácil manera en qué consiste esto de la presión coloidosmótica plasmática y por qué chupan agua porque las proteínas que están dentro de los vasos sanguíneos a nivel de los capilares chupan agua. Fíjate bien, imagínate que este es el líquido que está en el glomérulo y este es en el capilar glomerular y este es el líquido que está en la cápsula de Bowman y tenemos la misma cantidad de líquido. Y esta es la membrana capilar, esta es la membrana del capilar glomerular. ¿Ah? Entonces, el agua fluye en este hipotético sistema, no pasa más agua del líquido de la región de donde está el líquido capilar glomerular hacia el líquido de la cápsula de Bowman, porque la cantidad de agua es exactamente la misma. Pero ¿qué ocurriría ahora si al capilar glomerular o al líquido o al compartimento donde está el capilar glomerular le pones proteínas? ¿Sabes qué implica esto? Que ahora el agua se va a dirigir de esta región hacia esta porque las proteínas ocupan espacio y van a jalar agua. O sea, hay un gradiente de concentración de agua. El agua va de donde hay más agua hacia donde hay menos agua. Bueno, las personas que han medido el valor de la presión coloidosmótica capilar glomerular encuentran una cosa rara porque la concentración de proteínas, tomes una muestra de sangre donde la tomes, es exactamente la misma. Por lo tanto, la presión coloidosmótica plasmática en cualquier tejido va a ser exactamente la misma porque es la misma concentración de proteínas, es algo uniforme. Pero en el capilar glomerular ocurre un fenómeno raro. Como tienes una gran presión hidrostática capilar que saca mucho líquido, eso implica que se pierde un montón de líquido de dentro del capilar y que se concentra en las proteínas. Hay mayor concentración de proteínas dentro del capilar glomerular que en otros sistemas capilares de nuestro organismo, porque los capilares glomerulares, acuérdate que están llenos de hoyos y se sale muy fácilmente el líquido, el agua. Entonces, las personas que han medido esto dicen que el valor de la presión coloidosmótica capilar glomerular alcanza los 32 milímetros de mercurio. 32 milímetros de mercurio. Este es el valor de la presión coloidosmótica plasmática. Esto contrasta mucho con el valor de la presión coloidosmótica plasmática en la mayor parte de los tejidos, que es de 28 milímetros de mercurio. Pero aquí, como sale tanto líquido, se concentran las proteínas y el valor de la presión es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes una tercera fuerza que está metiendo líquido hacia el interior del capilar. Tienes una tercera fuerza. Entonces, cuando tú haces la sumatoria de qué fuerzas ganan, si las que sacan líquido del capilar o las que meten, pues observas una cuestión muy fácil de analizar, ¿no? Vamos a poner de este lado fuerzas que sacan líquido del capilar glomerular, fuerzas que sacan líquido, y las fuerzas que sacan líquido, pues yo ya te dije que es nada más una, que sería la presión hidrostática capilar glomerular, la presión hidrostática capilar glomerular, cuyo valor alcanza los 60 milímetros de mercurio. Esta es una fuerza que saca líquido del capilar. Y ahora, si tú pones de este lado las fuerzas que meten líquido, tú observas algo interesante. Tienes la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que tiene un valor de 18 milímetros de mercurio. Y tienes la presión coloidosmótica plasmática del capilar glomerular. Y esta tiene un valor de 32 milímetros de mercurio. Entonces no necesitas ser Einstein para darte cuenta que si sumas 18 más 32 tienes 50. O sea que las fuerzas que meten tienen una magnitud de 50 milímetros de mercurio, mientras que las fuerzas que sacan tienen un valor de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué implica esto? Que tienes un gradiente a nivel de la capilar glomerular de 10 milímetros de mercurio que está sacando líquido hacia la cápsula de Bowman. Entonces, esto es interesante porque cuando nosotros platicamos en una de estas
videos sobre la microcirculación, yo te dije que el gradiente en los capilares sistémicos apenas alcanza el valor de menos de 1 milímetro de mercurio, pero aquí tienes una fuerza colosal, ¿no? De 10 milímetros de mercurio, que es mucha, muy significativa comparada con lo que normalmente ocurre en los capilares. Bueno, no te entretengo más, vamos a borrar todas estas porquerías y ahora acuérdate bien, vamos a poner aquí que tenemos una fuerza de filtración que saca líquido, que tiene un valor de 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio, y ahí la vamos a dejar, ¿no? Y ya no vamos a tocar esto. Permite que haya una ambulancia, es otro paciente con COVID por el hospital de Mancera, ¿no? Bueno, fíjense bien qué cuestión muy interesante. Olvidémonos de esto. Y te voy a platicar de otra cosa que se llama coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración. Vamos a poner aquí. Coeficiente de filtración. Coeficiente de filtración. Tú ya puedes inferir, bueno, ya lo hemos platicado en otras sesiones, qué es el coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración, los libros lo ponen así, ¿no? El famoso coeficiente de filtración. Y entonces, el coeficiente de filtración es una medida que te dice qué tan fácil o qué tan difícil pasa agua a través de los capilares. Entonces, esto es muy interesante porque los capilares sistémicos son estructuralmente muy diferentes de los capilares glomerulares. Acuérdate que el capilar glomerular es un capilar tramposo porque su célula endotelial está llenísima de hoyos, está llena de hoyos, ¿no? Entonces, pasa más fácil agua en un capilar glomerular que en un capilar sistémico. Fíjate bien, cuando tú analizas en un capilar sistémico el coeficiente de filtración, el valor del coeficiente de filtración es de 10 microlitros, vamos a ponerlo aquí en mililitros, 10 microlitros por milímetro de mercurio de gradiente, por milímetro de mercurio de gradiente, en un lapso de 1 minuto. ¿Sí me siguen? En un volumen, o en una masa, perdón, de 100 gramos de tejido. Esta es la cantidad de líquido que está sacando un capilar sistémico. Pero ahora, fíjate bien qué vamos a hacer cuando analizamos este coeficiente de filtración en los capilares glomerulares. Y te voy a platicar algo, ¿no? Cuando estés con un patólogo y te pregunte cuánto pesa un riñón adulto, dile 150 gramos. Y ¿sabes qué? Vas a tener la razón, ¿no? Bueno, ¿por qué te platico esto? Cada riñón pesa 150 gramos. Entonces tu organismo tiene 300 gramos de riñón, de tejido renal. Entonces, ¿tú te acuerdas cuando empecé platicando de todo esto? Que los riñones tenían una parte que era la corteza y otra parte que se llama la médula renal y la corteza. Voy a dejar de escribir con el anaranjado porque está horrible, ¿no? Bueno, entonces tienes la corteza y la médula. Resulta que la masa de la corteza de un riñón equivale a 100 gramos de 50 gramos de tejido. 50 gramos de tejido. Eso es la masa o lo que pesa la corteza, nada más la corteza de la zona cortical del riñón. Okay. Entonces, como tienes dos riñones, tienes una cantidad de masa de 100 gramos. Vamos a poner de 100 gramos. Vamos a borrar esto. Y resulta que esto embona perfectamente para nuestro análisis porque el coeficiente de filtración de los capilares glomerulares es de 12.5 mililitros. Fíjate bien. 12.5 mililitros por milímetro de gradiente de presión entre un tiempo de 1 minuto. Eso es lo que sale, ¿verdad? Por milímetro de gradiente en 1 minuto en 100 gramos de tejido. En 100 gramos de tejido. Pero yo te dije que la corteza renal tiene una masa de 100 gramos y entonces pues vamos a omitir esto porque es el dato ya redundante y nos quedamos con este valor. El coeficiente de filtración de los riñones es de 12.5 mililitros por mililitros. 12.5 mililitros por milímetro de mercurio por minuto. Ahora, el filtrado glomerular, vamos a ponerlo aquí, el filtrado glomerular tiene un valor de 125
mililitros por minuto. ¿Te acuerdas que el filtrado glomerular es la cantidad de líquido que están saliendo por los glomérulos hacia la cápsula de Bowman y luego va a ir hacia el sistema tubular en un minuto? Ese es el filtrado glomerular, pero esto se puede representar o se determina matemáticamente por lo siguiente. El filtrado glomerular lo puedes representar matemáticamente por las fuerzas de filtración. Vamos a poner aquí fuerzas de filtración que analizamos hace ratito, multiplicado por el coeficiente de filtración, y entonces tú te das cuenta que tú tienes 10 milímetros de mercurio, 10 milímetros de mercurio de gradiente de presión que hace que salga líquido del capilar. Pues las fuerzas que sacan líquido son las que ganan. Y ahora tú tienes un coeficiente de filtración que es de 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Fíjate bien, esto es lo que sale en un gradiente, con un gradiente de 1 milímetro de mercurio. Pero si tú lo multiplicas por 10, tú tienes un valor de 125 mililitros por minuto. Es decir, que este valor es el filtrado glomerular, o sea, esto está determinado por el filtrado glomerular. ¿Sí te queda clara la idea? Ahora, tú dices, el filtrado glomerular tiene 125 mililitros por minuto, pues qué padre, y etcétera, etcétera. Y vamos a poner aquí el valor del filtrado glomerular, 125 mililitros en un minuto. Esa es la cantidad de líquido que están filtrando los glomérulos, todos los glomérulos de los dos riñones en un minuto. Pero vamos a decirte una cosa importante. Esto que estamos pintando sería la arteriola aferente. Vamos a poner la arteriola aferente, nuestro capilar glomerular y la arteriola eferente. Ahí está todo esto. Y entonces esto sería la cápsula de Bowman. Resulta que lo que se está filtrando es el líquido que está en el plasma dentro del vaso del capilar, y entonces está saliendo líquido. Pero ese líquido no tiene la misma composición que el filtrado glomerular. Obviamente no tiene eritrocitos, ni glóbulos blancos, ni ninguna vacilada de esas. Pero el líquido que está saliendo no le podemos decir plasma o líquido plasmático de la cápsula de Bowman, porque su composición es muy diferente. Para empezar, no tiene proteínas, no tiene albúmina, no tiene globulinas, no factores de coagulación, etcétera, etcétera. Y eso ya determina que sea un líquido totalmente diferente. A este líquido que se está filtrando le vamos a decir ultrafiltrado glomerular, que es una manera muy popis de decirle, con que le digas líquido de filtración o líquido filtrado por el glomérulo, o no le digas nada, pero tengas el concepto de que es su composición muy diferente a la del plasma. Con eso ya estás de gana, ¿no? Y entonces este ultrafiltrado glomerular es de 125 mililitros por minuto. Entonces, cuando yo empecé la clase, yo te dije que los riñones no limpiaban sangre, no limpiaban sangre. Limpiar cosas de la sangre se llama depurar en medicina, ¿no? Entonces lo correcto sería que yo te dijera que los riñones no depuran sangre, lo que depuran es el plasma, es decir, limpian el agua que está en la sangre, Y entonces te comenté que el flujo plasmático, vamos a ponerlo aquí, flujo plasmático renal, ese concepto lo definimos hace rato. El flujo plasmático renal es la cantidad de plasma que entra a los dos riñones en un minuto. Entonces hasta te hablamos del hematocrito, etcétera, etcétera, hace ratito, y te debes de acordar que el flujo plasmático renal es de 125 mililitros por minuto. 125 mililitros por minuto. Esto que estamos pintando acá es el filtrado glomerular. Entonces, si tú eres inteligente, te das cuenta que de los 650 mililitros de plasma que están entrando a los dos riñones, solamente se está filtrando un volumen pequeño comparado con esta cifra. ¿Sí me explicó? Y ahora, fíjate bien, tenemos un concepto que tienes que aprenderte como médico. Si quieres hablar, para ser médico primero hay que hablar como médico, ¿no? Y hay un concepto que se llama fracción de filtración. Y la fracción de filtración corresponde al porcentaje de plasma que está entrando al riñón que es filtrado. Y entonces este porcentaje pues lo sacas de una manera muy fácil.
dividiendo los 650 mililitros del flujo plasmático renal y poniendo el valor del filtrado glomerular de este lado. Y entonces tu fracción de filtración, cuando haces la división, más o menos te va a dar como, vamos a ponerle 0.25, que lo redondeamos y vamos a considerar que es el 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 650 mililitros que entran al riñón, solamente se van a filtrar el 25%, o sea, más o menos la cuarta parte, y se van a filtrar como 125 mililitros. ¿Sí me explicó? Como el 25% es lo que se va a filtrar. ¿Sí? ¿Sí te queda claro ese concepto de fracción de filtración? Ahora, vamos a borrar esto. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Y vamos a seguirte platicando este rollo. Entonces, fíjate bien. No olvídate de esto que te dije. Y acuérdate que el filtrado glomerular tiene un valor de 125 mililitros por minuto. ¿Sí? Entonces, si tú agarras y multiplicas 125, vamos a usar esto, 125 lo multiplicas por 60, porque una hora tiene 60 minutos, vas a observar que esto te va a dar un valor, fíjate bien, este filtrado glomerular en una hora alcanza la fabulosa cantidad de 7 litros y medio, 7.500 mililitros por hora. ¿Sí me explico? Ese es el filtrado glomerular en una hora. Pero si tú lo multiplicas, tú quieres ver el filtrado glomerular en todo un día, pues multiplica esto por 24 y te va a dar 1800, fíjate bien, 1800 mililitros por día. Es lo que se filtra del riñón. Esto, si lo convertimos en litros, son 180 litros por día. Esto es lo que están filtrando ¿cómo se llama? Los glomérulos en condiciones normales. O sea, ese filtrado glomerular a la larga se convierte en un día en 180 litros. Ahora, fíjate bien, voy a pintar aquí de nuevo mi arteriola, vamos de este lado, vamos a pintar la arteriola aferente, la arteriola eferente, la arteriola aferente, y vamos a pintar el sistema tubular. Ahorita no lo vamos a detallar tanto porque no es importante detallarlo, pero sí aprender este concepto. Entonces tenemos nuestra asa de Henle, el segmento grueso de la asa de Henle, que ya te platiqué, siempre es ascendente, el túbulo contorneado distal, y aquí está el excusado, el túbulo colector, y pues vamos, todo para allá. Entonces, en condiciones normales, estás filtrando 180 litros. 180 litros están saliendo en 24 horas. Ese es el volumen que está. ¿Ah? Entonces quiere decir que si todo este líquido se fuera directo hasta los ureteros y luego a la vejiga y luego a la uretra, tendrías que hacer pipí a 180 litros de pipí, lo cual es absolutamente una estupidez. Pero estos 180 litros que se están filtrando tienen que ser reabsorbidos. Un volumen urinario de una persona normal es de 1.5 litros. O sea, esto es la que hace de pipí una persona, ¿no? Por día. 1,5 litros de orina. Le va de 1 litro a 2 litros, etcétera, etcétera. Pero ese es más o menos el volumen promedio. Entonces quiere decir que tienes que reabsorber 178.5 litros por día. O sea, y esto ocurre en el sistema tubular. El sistema tubular va a reabsorber todo ese... Obviamente sale agua, sale líquido, pero también salen un montón de cosas de pequeño peso molecular con el líquido y todas las tiene que reabsorber el sistema tubular. De eso te vamos a platicar en otra situación. Entonces, quiere decir, fíjate bien, que todo el filtrado glomerular en condiciones normales es reabsorbido en 99.9%. Es decir, prácticamente todo lo que se filtra es reabsorbido. Y solamente queda un pequeño volumen excedente que se lleva a las sustancias tóxicas o los compuestos que están en exceso y los elimina por orina, ¿no? En un volumen de 1.5 litros. Bueno, hasta ahí creo que eso se puede entender de una manera muy fácil, pero ahora fíjate la siguiente cuestión. Entonces, ¿qué aprendemos, no? Fíjate, tu filtrado glomerular depende del coeficiente de filtración y de las fuerzas de filtración. Vamos a poner fuerzas de filtración. Esos son los parámetros que determinan esto.
Y entonces tú sabes que tus fuerzas de filtración en condiciones normales tienen un gradiente de 10 milímetros de mercurio. Ese es el valor normal de todo este sistema. ¿Sí me explicó? Entonces tienes un filtrado glomerular que está determinado por esto. Imagínate ahora una patología en donde la presión hidrostática del capilar incremente su presión. Y entonces esa presión ya no es de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí me explicó? Sino ahora, imagínate que la incremente una presión de 4 milímetros más y tendrías ahora 64 milímetros de mercurio. Entonces, cuando tú sacas las fuerzas de filtración, cuando tú haces esa relación, porque acuérdate, imagínate ahora una presión hidrostática capilar que ya no es de 60 sino es de 64, que es una fuerza que saca líquido. Y ahora imagínate que tienes una presión hidrostática en la cápsula de Boltzmann que tiene un valor de 18 milímetros de mercurio, que es una fuerza que mete. ¿Sí me explico? Y ahora tienes una presión toloidosmótica plasmática o en el capilar glomérulo que tiene un valor de 32 milímetros de mercurio. Ahí están los valores, ¿no? Entonces cuando haces la resta, pues ya no te va a salir un gradiente de 10, sino ahora es de 14 milímetros de mercurio. ¿Sí me explicó? Ahora, fíjate bien, si tú multiplicas el coeficiente de filtración, que es de 12.5 milímetros de mercurio, mililitros por milímetro de mercurio, bla, 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 si tú multiplicas ahora este coeficiente de filtración por 14, el filtrado glomerular se va a incrementar precisamente, ¿no? Va a incrementarse. Y el problema es que ahora, iba a hacer las operaciones, pero ¿por qué platico esto? El problema es que ahora ya no tienes un volumen, una cantidad de líquido que sea de 180 litros, sino ahora vas a considerar que son 190 litros los que salen por día. El sistema tubular ya está trabajando en condiciones normales al 100%. Sus células están jale recuperando todo lo que pueden de líquido. Pero entonces, la cuestión importante es que como estás metiendo mucho más carga de líquido en el sistema, ahora los volúmenes de orina ya no van a ser estos, van a ser elevadísimos. ¿Sí te queda claro? ¿Qué quiere decir esto? Que el filtrado glomerular no puede incrementarse más allá de ese volumen de 125 mililitros en un minuto. ¿Sí? Y eso está determinado por las fuerzas de filtración. Pero ahora, del otro lado de la moneda, me gustaría enseñarte esta cuestión como de cuento de hadas, ¿no? Y fíjate bien, yo te he dicho que en condiciones normales el filtrado glomerular es de 180 litros en un lapso de 24 horas. ¿Sí? Ahora, nuestro volumen de plasma es de 3.5 litros. Esto es nuestro volumen de plasma. Esto es nuestro volumen de plasma, lo que tenemos dentro de agua, dentro de la sangre. Entonces, fíjate qué cosa más interesante. Imagínate, bueno, no imagínate, lo vamos a hacer. Vamos a dividir 180 litros, que es el filtrado glomerular por día, y lo vamos a dividir entre 3.5 litros, que es la cantidad de plasma que tenemos ahí. ¿Por qué se me ocurre hacer esta división? Por una cuestión muy simple, muy fácil. Porque quiero saber cuántas veces es filtrado el plasma en condiciones normales en un solo día. Y cuando haces la división, te das cuenta que te sale más o menos como 51 veces. Es decir, 51 veces al día es filtrado todo el volumen plasmático. ¿Sí te das cuenta? Ahora, fíjate qué cosa más interesante. Si tu filtrado glomerular disminuye, quiere decir que tu cantidad de líquido que expeles en un día ya no es de 180 litros, sino es menos. Y cuando divides un número menor entre los 3.5 litros, quiere decir que se baña menos veces el plasma. Bueno, ¿a qué quiero decir o qué quiero llegar? Resulta que si tu riñón nada más está
filtrando 40 veces el plasma en un día, tú tienes datos de patología renal. Sí, eso es increíble, o sea, quiere decir que para que nuestro sistema interno esté padre, las composiciones hídricas, el pH, todo óptimo, ¿ah? El plasma debe de bañarse más de 50 veces al día. Si se baña 45 veces, ¿qué crees? Tienes datos de patología renal. Aunque tú no lo creas, eso es sorprendente. Es como un cuento, no sé, que se me ocurre, de una princesa que si no se baña 50 veces al día, deja de ser princesa o algo así. Bueno, espero que te haya gustado esta introducción y te invito a que me sigas en la segunda etapa. Suerte.